soluciones que gestionamos y que estuvimos hablando fue AD Manager Plus, que es la que el día de hoy nos vamos a focalizar directamente sobre una instalación en vivo, que también ustedes la van a poder acceder ingresando a demo.admanagerplus.com. La van a tener disponible para consultar y ver los alcances que tiene esta herramienta, ¿sí? Así que vamos a pasar directamente a todo lo que es el funcionamiento y todas las funcionalidades que vamos a encontrar dentro del producto directamente. En primera instancia, lo que nosotros vemos es un dashboard dentro de la herramienta que nos van a dar algunos indicadores, nos van a dar algunos valores, algunos gráficos, pero antes de obtener estos resultados vamos a partir con la primera, digamos, el primer punto de configuración que tenemos que realizar una vez que instalo el producto, ¿sí? Una vez instalado el producto, yo debo ir a la sección de Domain Settings, la sección de configuración del dominio, para decirle con qué dominios y con qué controladores de dominio vamos a empezar a trabajar. En este caso, ya tenemos un dominio agregado que se llama admanagerplus.com. Tenemos un controlador de dominio, vemos que hay un nombre de usuario, hay un contexto, digamos un string, que ya se arma solo en el momento que yo configure el nombre de mi dominio, que en este caso es un .com. Si fuera un .org, si fuera un .x, yo lo voy a tener acá y el contexto, el string, se va a armar correctamente. El último mensaje es un mensaje muy importante que nos indica que el nombre de usuario que estamos usando en este caso para conectarnos al dominio tiene los privilegios necesarios para acceder a la estructura. Y este es un punto muy importante, el tema de los privilegios. No es necesario que sea un domain admin para yo tener el control completo. Todo va a depender de qué alcance yo voy a dar para que AD Manager haga dentro de esa estructura. Si el alcance es, por ejemplo, que se puedan crear unidades organizacionales, obviamente mi nivel de privilegios va a ser mucho más alto porque ya voy a estar, digamos, casi al nivel más alto. O sea, dentro del forest, el dominio, lo siguiente del dominio son las unidades organizacionales. Si yo no le doy permiso para que ese usuario que se llama AD Manager ahora pueda crear unidades organizacionales, ese tipo de operaciones dentro de AD Manager no las voy a poder hacer, eso es algo obvio. Si yo no voy a permitir creación de unidades organizacionales, sino solamente gestión de usuarios sobre ciertas OUs específicamente, ahí podré usar seguramente un admin de OUs que sea uno en común para las distintas que voy a hacer operaciones. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de configurar. Fíjense acá, en el momento que yo agregue un nuevo dominio, lo que me va a decir es que le dé el nombre completo, el FQDN como se llama, admanagerplus.com, .org, .corp, cualquiera de los, digamos, de los puntos que se elija dentro de la configuración. El siguiente punto es definir la lista de controladores de dominio, si yo tengo primarios o secundarios, ¿sí? La metodología de trabajo es que AD Manager va a contactar al primero de esta lista. Por esa razón, además de haber un botón de agregar para ir, digamos, incluyendo los demás controladores, también tengo las flechas para ordenarlos en importancia o en lo que sería, digamos, en el orden en el que se van a consultar. Si el primero de la lista no está disponible, AD Manager contacta al siguiente para realizar las operaciones. Del lado, digamos, de su organización, ya dependerá que estos controladores de dominio repliquen hacia todos para que contengan la misma información. Por eso, ese es el funcionamiento de las flechas de subir o bajar para definir el orden en el cual van a interactuar. La siguiente parte es definir el nombre de usuario y la contraseña con la cual voy a conectarme al controlador. Y aquí también hay un punto importante, ya que por defecto, la metodología de trabajo es que yo voy a definir personas técnicos que van a operar con AD Manager, que ahí les voy a segregar los privilegios, que es el siguiente punto que vamos a ver en este momento. Y este usuario que yo ponga aquí, AD Manager, en este caso, es aquel que va a impersonar a ese técnico para realizar la operación en el Active Directory. Anteriormente el producto funcionaba solamente de esa manera, es decir, todas las altas, bajas, modificaciones o cambios que yo haya hecho se realizaban solo con este usuario. Después se cambió esa configuración y al día de hoy yo tengo dos opciones.
o bien impersonar el técnico, que es decir, usar solo este usuario AD Manager para que él sea quien interactúe con el Active Directory, o bien que el mismo login del técnico que se logueó en AD Manager sea quien ejecute las operaciones del otro lado. ¿Cuál es el punto a tener en cuenta? Que si yo no hago la impersonificación, que es la que estamos hablando en este momento, el técnico que se loguea, es decir, técnico 1, por decir un ejemplo, deberá también tener privilegios sobre la estructura del Active Directory, sobre el LDAP que va a modificar. Entonces yo deberé evaluar qué me conviene a mí, darle permisos a los técnicos también en el Active Directory, más allá de que utilicen AD Manager para hacer las operaciones, o bien todos esos técnicos son domain user, que es el privilegio básico, que no pueden tocar absolutamente nada, y que activo la impersonificación dentro de AD Manager para que todo se haga con el usuario administrador que he configurado dentro del dominio. Entonces, ese es, digamos, el primer punto y un punto muy importante a tener en cuenta desde el momento en el que configuro el dominio y configuro esta credencial que estamos usando acá, ¿sí? En el momento que yo ya guardo esto, le doy OK, guardar, ya vamos a ver que lo voy a tener desplegado acá. AD Manager es una herramienta multidominio, ¿sí? Es decir, no solamente voy a trabajar con un dominio y necesito otra instalación para otro dominio, sino puedo tener N cantidad de dominios y dentro de ellos N cantidad de controladores de dominio que soporten esa estructura, ese modelo, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Una vez definidos los domain settings, yo tengo que decir, bueno, ahora, ¿quiénes son las personas que van a operar en AD Manager? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es irme a la sección que se llama AD Delegation, en donde me voy a encontrar con dos funcionalidades. La primera funcionalidad es crear técnicos que van a operar la herramienta y la segunda funcionalidad es qué permisos, qué privilegios o roles, como los llama aquí el producto, van a tener esas personas en el momento que ingresen a AD Manager. Por lo tanto, vamos a ver primero la parte de los técnicos, más allá de que el rol es el punto más importante. Vamos a decir que yo voy a agregar un nuevo técnico y en ese instante lo que me dice es, necesito que me digas de qué dominio va a ser este técnico, de dónde lo voy a traer, ese es el punto más importante, ¿sí? De dónde voy a absorber, digamos, esa credencial, ese account que ya está creado. Le voy a decir, como en este caso tengo un solo dominio, que lo voy a traer desde el dominio que ya he configurado. Una vez que yo haya seleccionado un usuario, que en este caso puede ser un browse, se conectará a la estructura del Active Directory que esté disponible y me desplegará los usuarios disponibles que yo puedo importar, ¿sí? Fíjense en que puedo hacer una búsqueda rápidamente, ¿sí? Para tratar de ubicarlo. Aquí me aparece la lista de todos los usuarios que él encontró en ese dominio. Yo seleccionaré a este usuario y lo convierto en técnico dentro de AD Manager, ¿sí? Ese es el concepto. Una vez que haya seleccionado el usuario, me dice qué rol le voy a aplicar. Y en este caso, aquí yo no puedo crear los roles, simplemente puedo elegirlos. Y están dentro de una lista. Por eso yo había dicho que antes de crear los técnicos yo debo ir a los roles, pero en este caso estoy marcando para que vean, digamos, el paso a paso que hay que seguir. Antes de pasarnos a los roles y entrar más en detalle en una de las funcionalidades más importantes que tiene AD Manager, también vamos a ver que una vez que yo agregue este técnico, le dé el rol, yo puedo elegir sobre qué unidades organizacionales él está autorizado a operar, ¿sí? Es decir, más allá de los privilegios que le dé antes en el rol, también puedo segregar un nivel más especificando solamente las unidades organizacionales sobre las cuales él va a operar. Fíjense, en este caso, nuevamente, él está contactando a la estructura de Active Directory, al LDAP, para leer, digamos, su estructura y me va a decir, bueno, estas son las OUs que tengo disponibles. Si existen sub-OUs, vamos a desplegar con un más y vamos a encontrar que hay una estructura mucho más amplia y yo voy a seleccionar. No se pueden seleccionar grupos, que es alguna pregunta muy común que nos han realizado varios usuarios. Si puedo decirle que este técnico solamente haga cambios sobre un grupo, no. Tiene siempre el nivel de granularidad, es la unidad organizacional.
Ese es el punto. Yo, en su defecto, lo que tendría que hacer es algo similar a lo que está acá. No crear grupos, o tener los grupos, pero al grupo tenerle dentro de una OU, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir tener una mejor administración y una mejor gestión cuando yo quiero ser muy granular en este caso, ¿sí? Por lo tanto, con eso yo ya agrego un técnico sin olvidarme del último ítem que dice acá. Impersonar a este técnico como que si fuera un administrador, ¿sí? Que es el punto que ya aclaramos antes. Si yo lo tildo, si le digo impersonar, quiere decir que todas las operaciones van a ser hechas con el usuario guardado en domain settings. Si yo destildo esto, quiere decir que todas las operaciones van a ser hechas con el mismo login de este usuario, ¿sí? No se olviden, ese es un punto muy, muy importante para saber cómo opero, incluso, como les había dicho, para saber si necesito darle permisos a ese usuario antes de empezar a trabajar. Por lo tanto, vamos a irnos a los roles, que sería una de las primeras funcionalidades premium, digámoslo así, que me permite realizar AD Manager en este caso. Lo que vamos a ver en este momento es algo que Microsoft ni Active Directory no lo brindan por defecto, ¿sí? Si uno en este momento, como administrador de tecnología, administrador de Active Directory, quiere ingresar y hacer operaciones en el Active Directory, seguramente va a tener un privilegio alto, un domain admin, o un admin general de las unidades organizacionales, y en ese momento él puede ingresar y tocar absolutamente todo lo que quisiera, incluso loguearse en el sistema operativo, es decir, en el domain controller donde está alojada esta estructura, y instalar software, desinstalar software, hacer operaciones que no le competen estrictamente con su, digamos, con su tarea de ser, digamos, un administrador, un gestor de la estructura de Active Directory. Por esa razón es que ingresa AD Manager como una especie de gateway en el medio del usuario y la estructura de Active Directory. Yo no te doy más acceso al controlador de dominio ni por escritorio remoto, ni por una sesión compartida de escritorios, por ningún medio. Lo que vas a hacer es siempre entrar a AD Manager Plus, a mi interfaz web, como la estamos viendo ahora, y con tu mismo login de Active Directory yo te voy a dar cierto nivel de privilegios que vas a poder realizar. ¿Cuáles son esos cierto nivel de privilegios? Yo puedo crear distintos roles. En este caso vamos a crear un nuevo rol, ¿sí? Vamos a esperar que cargue un momento. Aprovechando que me está cargando en la pantalla, yo les quiero recordar que ustedes pueden hacer las preguntas conforme yo vaya avanzando durante el seminario hasta el momento en el que nosotros demos por finalizada la presentación, y 10 minutos o 15 minutos antes nosotros vamos a contestar todas las preguntas dejadas tanto en la sección del chat como en la sección de preguntas de GoToWebinar en este caso. Así que, por favor, las pueden ir dejando desde ahora, no hay ningún inconveniente, que las vamos a contestar al final directamente. Volvemos a la parte de la sección de los roles. Fíjense que en este caso me dice, por favor, deme un nombre y una descripción, meramente informativa la descripción, pero el punto más importante es la que yo encuentro abajo. Separado por las áreas en las que yo voy a hacer, digamos, interacción con la estructura, yo voy a encontrar cada una de las opciones que puedo hacer en esta área. En este caso me dice el área es User Management, o sea, todo lo que es la gestión de un usuario particularmente, porque puedo tener gestión de computers, gestión de contactos, gestión de grupos, gestión de unidades organizacionales, como ya había dicho antes, que puedo también dar de alta, baja o modificación de OUs directamente desde AD Manager. Y en este caso me dice, bueno, este perfil va a ser un perfil, por ejemplo, de recursos humanos, que es algo que nosotros usamos el ejemplo en el primer webinar donde yo había dicho, vamos a tener un ejemplo de un provisionamiento de un usuario, en donde yo podría separar los roles para decir recursos humanos, puede dar de alta el nombre, el apellido, el departamento, el cargo y algunos datos que no necesariamente están vinculados con cosas de TI. Y por otro lado, dejo que el administrador de TI haga las cosas propias
de tecnología, como son asignarle una cuenta de correo electrónico, asignarle una cuenta de link, por ejemplo, del sistema de comunicación de Microsoft, asignarle un login script, asignarle un path de logueo, asignarle otros permisos, atributos que son propios de tecnología. Y en ese momento empiezo a segregar. Por ende, yo puedo decir, vamos a hacer un perfil de recursos humanos que solamente puede hacer la creación de un usuario por vez, es decir, un single user, que significa uno por vez. Un bulk user sería hacer una alta masiva de varios usuarios, 5, 10, n cantidad de usuarios, que para eso generalmente lo que se hace es importarlos por archivos de CSV, en este caso, que ya vienen alineados a digamos, a los campos que yo necesito para dar de alta. Por otro lado, le puedo decir, además, esta persona también va a hacer algunos otros detalles. Por ejemplo, va a poder hacer modificaciones también, ¿sí? Pero esa persona no va a poder crear templates ni modificar templates que son, digamos, otra de las funcionalidades que vamos a ver ahora cuando ya tengamos listo toda esta estructura de configuración inicial, ¿sí? También le voy a decir que va a poder incluso, digamos que por algún motivo, va a poder hacer, digamos, modificación en los atributos de los grupos. Y le tomo este como ejemplo principalmente porque yo tengo acá este más, que lo vamos a explicar ahora, que en el momento que yo le doy clic, me dice que dentro de esos atributos de grupo yo tengo subtareas o subopciones y que puedo venir, desplegarlas y decir, ¿sabes qué? Esta sola opción va a poder hacer, pero no va a poder hacer estas otras opciones. Por lo tanto, yo ingreso un nivel más de granularidad para específicamente decirle qué puede hacer dentro de esta funcionalidad. Fíjense en que hay varias opciones que tienen el más junto al nombre, que por lo tanto yo voy a poder desplegar. Una de las más importantes es el reseteo de las contraseñas, por ejemplo. Una vez que yo reseteo la contraseña, yo puedo definir algunos atributos más incluidos en el reseteo. Fíjense en acá, que es lo que comúnmente se configura, que dice el usuario no puede cambiar la password, o esta password nunca expira, o esta password no tiene que ser igual al mismo login name para evitar, digamos, temas de buenas prácticas de seguridad, o esta password debe ser cambiada la próxima vez de loguearse. Fíjense en que todas las mismas funcionalidades que están disponibles en el Active Directory, es decir, en la consola de MMC donde yo opero con la estructura, también están acá. En ningún momento yo no pierdo funcionalidades, es decir, no voy a decir que por usar AD Manager no dejo de hacer cierta funcionalidad que si uso el MMC sí lo voy a hacer. Al contrario, AD Manager incluso tiene un plus de cosas más que no existen en la Directory que me facilitan esta gestión y la administración, como es el primer caso, la segregación de privilegios. Eso no lo tiene Microsoft de forma directa, ¿sí? Por lo tanto, con esto yo voy tildando específicamente qué es lo que tiene que hacer. Fíjense acá incluso dice denegar lo que es la modificación masiva o denegar que este usuario pueda importar usando CSVs si solamente haga lo que se llaman single modificaciones, es decir, modificaciones individuales, ¿sí? De la misma manera de user, puedo pasarme a computer, puedo pasar a contact, puedo pasar a Group Management, ¿sí? Y en cada uno de ellos, fíjense incluso que también hay una sección que dice acá, atributos o privilegios del grupo, ¿sí? Entonces yo podría venir y tocar y ver algunas opciones adicionales, como vemos acá. Dice, puede hacer esto, si es member of, o es manager, o si puede tocar estas opciones, o si no. Y cada una de ellas activable o desactivable, conforme yo vaya necesitando y dependiendo de la granularidad que yo le quiera dar. Esto estamos hablando que puede ser un perfil de recursos humanos, pero supongamos que no es un perfil de recursos humanos, sino que es un perfil de TI también, ¿sí? Es un administrador probablemente a quien le estoy dando este tipo de privilegios para ya delimitarle lo que puede hacer de una forma directa conectándose al controlador de dominio, sino que use AD Manager para también auditarle. Pero además de auditarle de las operaciones diarias que él hace, seguramente también necesita ejecutar reportes, que es otra de las funcionalidades que vamos a ver más adelante. Pero aprovechamos ahora que tengo el perfil, que estoy configurando el perfil de los roles que puede hacer. Entonces le digo, este usuario, que es un técnico,
que hace operaciones en el día a día, también quiero que obtenga reportes para que con esos reportes él pueda hacer su trabajo diario. ¿De qué tipo de reportes vamos a hablar? Fíjense en reportes muy importantes, por ejemplo, conocer cuáles son los usuarios inactivos, conocer cuáles son los usuarios deshabilitados, cuáles son las cuentas de usuarios que están expiradas o que están bloqueadas, o cuáles son usuarios que no tienen managers, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Son todas informaciones que probablemente muchos administradores me van a decir, sí, yo esto sí lo puedo obtener ahora directamente desde el controlador de dominio, pero para eso yo necesito ejecutar una query dentro del LDAP. Y para conocer esa query seguramente invertí un par de horas buscándolas en manuales, en blogs, en documentación, en donde me dice, por favor, vaya y ejecute esta query. Si tiene 2008, la query cambia. Si tiene 2012, ahora tiene que agregar esta otra funcionalidad. Es decir, invierto mucho tiempo y además necesito, digamos, de un skill, de un nivel de habilidades mucho más amplio para poder hacer este tipo de tareas. Estos reportes son el resultado de una recolección de queries, es decir, cada uno de estos reportes detrás lo que tiene es exactamente la query que tiene que funcionar, pero con la facilidad de que yo vengo, toco el reporte, lo único que hago es definir el rango de fechas o definir un dominio de donde los quiero obtener, ejecutar el reporte y ya obtengo el resultado sin necesidad de abrir una consola, de abrir un PowerShell, de conectarme al LDAP, de ejecutar una query, de saber cómo es la estructura de una query de base de datos del LDAP específicamente. Es decir, me facilita la vida, que es uno de los objetivos. Por eso habíamos dicho en el inicio del webinar, estamos hablando de una gestión de Active Directory para administradores inteligentes, aquellos que no necesitan estar perdiendo tiempo yendo a hacer tareas manuales cuando ya existen herramientas que me permiten obtener esto en cuestiones de minutos, por no exagerar y decir segundos, porque dar un clic me demora menos de un minuto, ¿sí? También puedo extenderme un poco más y decir, ¿sabes qué? Este perfil que estamos creando es un perfil de administrador, es decir, él va a configurar y va a poder en su defecto modificar las opciones de domain settings, que fue por donde empezamos. Va a poder también hacer una exploración, configurar el workflow, va a poder crear técnicos, va a poder crear roles, es decir, este sería un perfil de admin completo de la herramienta. Así que fíjense que los roles tienen el alcance completo del management, clasificado por sus áreas, de los reportes clasificados por sus áreas también, e incluso de la sección de administración, independientemente de que su usuario sea un técnico y que no sea el admin general de la herramienta, ¿sí? Entonces, me ha alargado un poco en toda esta parte para que quede claro exactamente cómo es la estructura de funcionamiento. Yo tengo técnicos que operan dentro de AD Manager asociados a un privilegio en particular, a un rol en particular, que incluso dentro de ese rol yo puedo delimitarle qué unidades organizacionales son las que él va a poder operar y ya tengo listo, es decir, mi herramienta está lista para trabajar en este momento. N cantidad de técnicos van a empezar a conectarse, van a empezar a loguearse dentro de AD Manager y hacer operaciones. ¿Cuáles son esas operaciones? Vamos a la siguiente parte, digamos, de funcionalidad del producto. Entro a la sección que se llama AD Management, ¿sí? En donde, nuevamente, conservando la misma estructura de clasificación por áreas o por secciones, User Management, Computer Management, Group Management, yo tengo distintos tipos de tareas, distintos tipos de acciones que puedo realizar. Y vamos a encontrar que esto es el trabajo del día a día, es decir, esta sección de AD Management va a ser la operación del día a día. Desde acá yo puedo venir y crear un usuario, entonces le doy clic en crear un usuario. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ventana que tiene exactamente los mismos campos que tiene el Active Directory para yo dar de alta a un usuario. Pero yo les había dicho que puedo facilitar un poco más este proceso y principalmente cuando muchas veces tengo que dar de alta a usuarios de distintos departamentos y que tienen distintos tipos de atributos. No es lo mismo dar de alta a un usuario que trabaje en áreas administrativas, de finanzas o de ventas, que dar de alta a un usuario de tecnología, seguramente, o un usuario de una área que tiene más restricciones o que tiene más, digamos, atributos de seguridad por la criticidad de la información con la cual va a manejar.
Por lo tanto, nos vamos a encontrar antes de entrar al detalle de qué es lo que puedo dar de alta, con una opción que dice seleccionar un template, ¿sí? Y yo tengo una posibilidad de seleccionar y venir y decir, ¿sabes qué? Tengo un template de administradores directamente, así que vamos a seleccionar este, le vamos a dar OK, y lo que va a hacer este template es autocargar o predefinir ciertos valores en este template general, como lo vemos acá, que ya sabe que estos atributos están cargados por defecto y que yo ya no tengo que cambiar. Es decir, me ayuda a alinearme a un estándar que yo ya definí. Fíjese en esto. Acá dice administradores y él automáticamente donde dice Office le puso IT. Donde dice teléfono le puso un nombre específicamente, ¿sí? Si me paso por otras secciones como es la sección de account, probablemente me encuentre con otras cosas como por ejemplo que siempre esté predefinido que se use el mismo user logon como password también de forma predeterminada. Esto no se debería hacer, obviamente. Probablemente le digo que tenga ya un path por defecto, le doy algunas otras propiedades. Si me voy a la parte de Exchange, probablemente ya tenga activado que le asigne una mailbox por defecto. Es decir, estos templates me facilitan el tiempo porque yo ya vengo predefinida varias cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo puedo venir acá al Change, fíjense, aquí incluso me va listando varios, ¿sí? Que tengo disponibles, pero antes de eso yo debo configurarlos, debo crearlos estos templates. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la parte derecha, la parte de arriba dice Create New Template. Le damos clic y en ese momento ingresamos a la sección para empezar a tener templates. Como dije, generalmente se clasifican por departamentos, responsabilidades o roles que cumplen dentro de la organización. Entonces, puede ser template, usuario, finanzas, por decir. ¿A qué dominio pertenece? De vuelta, siempre el filtro va a ser mi dominio. Fíjense en que puede haber un punto muy importante y que me puede ayudar a facilitarme el trabajo, que dice acá, copiar user attributes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya puedo tener un usuario existente en mi dominio en el cual yo ya le di, digamos, toda la configuración necesaria, es decir, hice el tuning, hice, digamos, la configuración específica de ese usuario. Y lo que yo puedo hacer es venir acá y seleccionar los parámetros que tiene su usuario, los parámetros generales o parámetros específicos, y copiarme directamente de su usuario para crear un perfil basado en esa configuración del usuario, ¿sí? Este es un punto muy, digamos, muy útil, muy importante, que nuevamente, fíjense en que la palabra siempre que estoy repitiendo, me facilita la gestión, me da la posibilidad de hacer cosas mucho más simples, mucho más rápidas, sin necesidad de perder el tiempo y de tener que hacer 2, 3 veces o demorarme 1 hora o 2 horas en configurar algo. Fíjense acá, me despliega, me dice, estos son todos los usuarios disponibles que ya tienen alguna estructura. Yo podría seleccionar alguno de ellos, ¿sí? Incluso, dice acá, fíjense en una opción, dice seleccionar atributos. Si yo quiero no traerme todos, sino solo estos, podría llegar a hacerlo. Selecciono ese, hago un copiar y lo que va a hacer es automáticamente traerme acá el detalle. Pero yo quiero mencionar 2 o 3 cositas muy importantes. La primera, el logo name. Generalmente, el logo name o lo que viene a ser la configuración del correo electrónico son 2 puntos que empiezan a desorganizarse cuando no hay una política definida dentro de la organización. Un administrador puede decir, yo configuro el nombre como andres.mendoza@midominio.com. Pero viene otro administrador y dice, no, yo no quiero Andrés.mendoza, le vamos a poner a mendoza@midominio.com. Por lo tanto, empezamos a que cada uno define en base a su criterio cómo quiere dar de alta y empezamos a tener una desorganización de información. Se pierde un estándar y cada uno define como quiere los login names o los mails. Si ese administrador se va de la organización, ingresa uno nuevo, probablemente ingresa con otro concepto, con otra, digamos, forma de trabajar. Y si, como dije, yo no tengo una política, ahora las políticas van a decir, por favor, mira la hoja que está pegada ahí en la cartelera, hay que seguir esos 10 pasos y seguir con ese modelo. Pero ¿y si hay el error humano? Si por algún error de tipeo le puse algo que no era y le di enter y guardé. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, lo que yo hago directamente acá es usar atributos, variables, ¿sí? Fíjense que acá me dice, ¿cómo quieres que se arme el logo name?
usando los campos last name más first name, o usando last name punto first name, o usando esto, usando display name, o usando este modelo. Incluso fíjense que aquí aparecen cosas como TED, como TRIDE, como Payroll ID. Quiere decir que yo mismo puedo crear mi propio formato y lo que hago es usar variables. First name, last name son variables, display name es una variable, el ID del empleado es una variable. Cada una de estas las puedo usar para consumirlas aquí adentro. Y una vez que yo dije, sí, de esta manera es la que vamos a guardarlo, el logo name, y de la misma manera cuando vaya al exchange, cuando vaya al correo electrónico, bueno, en este caso me estoy pasando a configuraciones propias del Exchange. Fíjense, en este caso le digo, vamos a habilitarle una casilla, ¿sí? Incluso, fíjense acá, va a tener un alias. De esta forma se va a hacer el display del nombre dentro del, digamos, el destinatario cuando se envía el mail. Le voy a dar algunos permisos y algunas policies propias, por ejemplo, si es que voy a tener retención de elementos eliminados, si va a ser un archive de los correos electrónicos en una cantidad de días, si va a tener posibilidad de limitarle digamos, el peso, el tamaño máximo en archivos enviados, en archivos recibidos, en correos, digámoslo así, si va a aceptar mensajes del mismo dominio o de externos, o se van a rechazar. Estos ya son más políticas generales, ¿sí? Pero acá también de vuelta, fíjense, en el mail alias. Si yo quiero por defecto darle un alias a ese usuario, vengo acá y le defino sí. Yo dije que siempre se va a usar last name más first name. Pero en este caso, si alguien se equivocara, vamos a crearle por defecto siempre un alias, que sea con el punto. Así que si alguien en vez de mandar a Andrés Mendoza, @empresa, le manda Andrés.Mendoza, igual va a llegar el correo porque yo le di un alias a esa casilla, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que yo ya puedo venir y predefinir. Acá está la parte del correo, fíjense, last name más first name. Y como dije, el container se crea automáticamente porque esto ya se define en base al dominio, a la unidad organizacional y demás que yo haya definido a dónde pertenezca este usuario. ¿Cuál es el plus también que voy a tener dentro de AD Manager? Una sección que se llama Custom Attributes, en donde voy a encontrar incluso atributos adicionales que yo puedo darle a este usuario que por defecto no están en Active Directory. O si es que yo quisiera agregárselos, tengo que, como dije antes, conectarme al LDAP a través de una query, o hacer unos inserts con PowerShell, o hacer distintos tipos de cosas. Después de que hago todo eso, agregué un nuevo campo que se llama Hospital Access, ¿sí? Que esto no viene por defecto en Active Directory. Acá yo no necesito ser un MVP de Microsoft para dar de alta un nuevo campo, ¿sí? Yo vengo acá, le digo, vamos a dar de alta un nuevo atributo, va a ser el ID del seguro social, o va a ser alguna otra opción, y acá incluso va a ser si es su texto, o si es ¿cómo se llama? Un combo box que le da opciones para elegir. Acá fíjense, tiene OCC, dice si está o no está, si está o no está. Acá fíjense, hay un testing, le dice, bueno, puede tener estos valores, está en true, está en false, está en esto, ¿sí? Y hay N cantidad de campos que yo puedo tener disponibles, ¿sí? Ese también es el plus que yo voy a encontrar dentro de la gestión. Si yo le doy cancel en este caso a este template porque no lo voy a guardar, con lo que nos vamos a encontrar es que yo voy a volver a la lista, ¿sí? Le confirmamos, vuelvo a la lista de templates ya configurados, ¿sí? Aquellos que ya he dado de alta, y vamos a ver que ahí tengo unos 4, no más, tengo 8, 9 templates ya preconfigurados, tienen una descripción, cuándo se crearon, si se modificaron, y si yo ingreso puedo, digamos directamente, fíjense en acá, tocar y editarlos, copiarlos, duplicarlos, definirlo como por defecto, ¿sí? Así que yo puedo acá hacer una gestión y una administración. Entonces, ya tenemos que en el management puedo hacer tareas basados en los privilegios que me dieron, pero además de los privilegios que me dieron, puedo consumir templates que me facilitan la operación, ¿sí? No vamos a entrar a revisar cada una de las funcionalidades porque si no vamos a tardar mucho tiempo, pero simplemente voy a ir mencionando algunas de las cosas muy importantes. Fíjense en acá lo que es la parte masiva, todo lo que es la sección de bulk está
tanto del lado del management, que significaría el alta o la baja, por decirlo de alguna manera, como también las modificaciones. Y voy a ver acá, poder hacer un cambio de contraseña, desbloquear un usuario, modificar los atributos, cambiar las horas de inicio de sesión, que esto es algo que también se puede configurar. De vuelta, users, puedo pasarme, por ejemplo, al management de las unidades organizacionales, crear una OU, modificarlos a través de un template, crearlas de forma masiva, eliminar una U, mover una U. También group policies, hacer un management de las group policies. La parte de seguridad, ¿qué cosas puedo hacer? Crear roles de seguridad, delegar un rol, ver los roles que tiene una persona en particular específicamente, ¿sí? Hablamos de Office 365 en este caso, que es algo que se agregó recientemente con la migración de que usuarios van a usar Office 365. Yo puedo venir acá a asignar o remover licencias que se consuman de forma corporativa para decir, este usuario tiene una cuenta de Office 365 corporativa, ¿sí? Así que acá, siempre tocando AD Management, vamos a volver a la lista completa, es decir, a la base, filtrada desde el lado izquierdo por las secciones, ¿sí? Pero ese no es el único camino de hacer, digamos, tareas. Fíjense que bajo la barra de AD Management, o sea, las pestañas, tengo otra sección que es creación de usuarios. Es decir, es un acceso directo a ítems o acciones simples, ¿sí? Creación de un usuario, modificación de usuarios. Acá directamente voy, busco y le digo, esto es lo que voy a hacer. O voy a modificar computadoras. Quiero mover un equipo de una U a otra U, de un grupo a otro grupo. Quiero eliminarlas, quiero, digamos, restaurar las eliminadas. Quiero ir a hacer group management, quiero eliminar grupos, quiero crearlos. Fíjense que es exactamente lo mismo que encuentro aquí a la izquierda, que me filtra y me da opciones en el lado derecho, también lo voy a encontrar arriba en la segunda barra debajo de las pestañas, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte del management y el corazón de las operaciones del día a día. Vamos a mostrar la siguiente parte, digamos el siguiente 50% de las operaciones, que ya va más, no tanto del lado de me pidieron dar de alta a un usuario o me pidieron dar de baja a un usuario, porque eso generalmente es a través de una petición o a través de una necesidad o un requerimiento. Pero cuando yo ya soy el administrador del Active Directory y yo, además de dar altas, bajas, modificaciones, tengo que empezar a realizar distintos tipos de tareas, como por ejemplo, limpiar el Active Directory regularmente, yo necesito encontrar la información, necesito primero buscar y saber qué tengo, cómo está configurado, es decir, ya no tanto voy al management, sino quiero ir y poner una lupa y saber qué tengo para empezar a arreglar o empezar a corregir cosas que no se hayan hecho. Y ahí vamos a encontrar una gran cantidad de reportes, nuevamente clasificados por áreas, y dentro de esas áreas, pues ir a ver, vamos a ver cuáles son todos los usuarios que tengo dentro de la actividad. O bien, pues ir, vamos a buscar todos los usuarios, pero que no tienen un manager, que no tienen un jefe dentro de los atributos configurado. Esto me permite empezar a segregar, a buscar cosas más puntuales. Vamos a buscar usuarios inactivos, usuarios que quiero saber cuál fue la última vez que se loguearon, usuarios que recientemente se loguearon, ¿no? Cuáles son las horas de logueo basadas en un usuario, cuáles son usuarios que tienen habilitado el servicio de link, o cuáles son usuarios que se encuentran dentro de un grupo en particular. Por ejemplo, elijo el grupo seguridad y quiero ver quiénes son los miembros de ese grupo, o al revés, cambio el contexto. Selecciono un usuario y se me dice en qué grupos está, o selecciono un grupo y se me dice qué usuarios pertenecen a ese grupo. Es decir, no tengo limitaciones. Fíjense, vamos a pasar a computers, tengo más reportes de Exchange, quienes tienen habilitado su mailbox, quiénes son los que tienen habilitado un mailbox proxy, quienes tienen algunos de configuración de efecto, o quienes tienen restricciones en todo lo que es el tamaño del envío o la recepción de correo electrónico, hacer también lugares. Todos los ítems que yo he podido comprar antes van a poder ser filtrados para poner un reporte. Independientemente que tengo en reportes, yo puedo empezar a programar cosas. Le puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a usar este reporte. Users manager, significa que los usuarios que no tienen un manager, pero lo vamos a programar. Fíjense que
aquí en la parte superior ahora me cargue de vuelta la pantalla, vamos a encontrar una sección que dice Schedule Report, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Voy a programar para que este reporte se genere periódicamente. Esto quiere decir que puedo decir todos los lunes a las 9 de la mañana ejecutar este reporte y enviármelo a mi casilla de correo. Fíjense, en este caso, ya lo que hizo fue seleccionar el dominio y en la parte de unidades organizacionales la puesta todas y automáticamente ya me digo todos los usuarios que están sin un manager, independientemente de que estén habilitados o deshabilitados o que tengan otro detrás. Yo podré venir acá y hacer filtro, añadir o quitar columnas que no me interesan, tocar alguna de ellas y ordenarla por esa columna si quisiera. Es decir, empiezo a hacer, digamos, el manejo. En este caso, display name es el campo por el cual se están ordenando y por esa razón se encuentra un triángulo, una especie de flecha, en este caso, y por eso está en color rojo, porque es por el campo por el cual se están ordenando los resultados. Vengo y toco el Schedule Report y en ese momento tengo las opciones de programar. Me va a decir, bueno, ya sé que lo que voy a programar es este reporte, lo que necesito es la periodicidad, diario, mensual, semanal, un día en particular, ¿sí? Que es lo más común que se puede realizar. Incluso me dice, estos son los reportes que ya están predefinidos ahora, ya están programados. Me dice, este se ejecuta semanalmente, digamos, a las 2:25. El otro se ejecuta también el domingo, semanalmente, a las 15. Otro diario a las 6:25. Otro diario a las 10 de la mañana. Y se envían a estas cuentas de correo, ¿sí? Así que yo ya tengo varios predefinidos. Con estas dos secciones, AD Manager y AD Reports, yo ya tengo la operación del día a día, ya tengo todo lo que sería, digamos, el manejo específicamente. Lo único que les voy a mencionar en este momento es que no solo el management o los reports es lo único que voy a poder hacer, también puedo agregar una funcionalidad de automatización, es decir, de una u otra manera, olvidarme un poco de depender de una persona para que haga él la tarea de limpieza del Active Directory cada vez que un usuario se va de la organización, sino que puedo automatizar esos procesos. Puedo decirle, cada 15 días ejecutar un reporte de los usuarios inactivos o usuarios que no se han logueado, no sé, en un mes y hacer un cleanup de estos usuarios, moverlos a otra unidad organizacional y después de X cantidad de tiempo que ya están deshabilitados, eliminarlos de forma directa. Entonces, fíjense que hay algunas tareas ya predefinidas acá que yo he ejecutado, incluso está su periodicidad, y yo puedo venir y crear una nueva tarea de automatización. Y en este caso, vamos a visualizar que tengo la posibilidad, ahí ahora vamos a ver, acá me dice, tengo Automatization Name, le doy el nombre de la tarea y me dice de qué categoría es. Es una categoría de administración de usuarios o de computers o de grupos y demás. ¿A qué dominio? De vuelta. Y dentro de qué unidades organizacionales de este dominio. ¿Qué voy a hacer? En este caso, me dice, vamos a hacer creación de usuarios, vamos a modificar, vamos a eliminar, vamos a moverlos, vamos a desbloquearlos, vamos a resetear su contraseña, cualquier tarea de automatización, ¿sí? Una vez que definí la tarea, me dice desde dónde vamos a obtener la información. Y en este caso, lo que hacemos es consumir los reportes ya existentes. Vengo acá a seleccionar y lo que me va a brindar es la lista de los reportes que yo puedo elegir, ¿sí? Va a decir, vamos a sacar el reporte de los usuarios inactivos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué cantidad de días? Los últimos 15 días que estén inactivos. Y es que vamos a excluir algo, sí, vamos a excluir esto, esto. ¿O quieres ejecutar otro filtro más detallado? Sí, vamos a poner más condiciones. Una vez que ya definí esto, lo que le digo es, bueno, ¿esto cada cuánto lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer diariamente, mensualmente, una vez por mes. ¿A partir de qué días? Si es una vez por mes, todos los días 5, ¿a qué horas? A las 9 de la mañana, ¿sí? Se vengo acá y lo configuro de esa manera. Y en ese momento yo ya empiezo a automatizar mis tareas, empiezo a, digamos, a gestionar de forma programada todo lo que puedo hacer. Estas son las principales funcionalidades que yo tengo. Hablamos del management, hablamos de los reports, hablamos de la automatización y también hablamos de lo que son los técnicos y sus roles.
estas son las principales funcionalidades que nosotros hemos querido mencionar dentro de lo que es la gestión. Una vez que esto ya se está operando y se está manejando, si ustedes vuelven al home, dentro del dashboard, van a empezar a ver que esto me empieza ya a brindar información de mi situación actual. ¿Cuál es esa situación actual que podemos encontrar? Vamos a ver que se van a cargar los gráficos, por ejemplo, me dice de users, cantidad de usuarios inactivos, cantidad de usuarios deshabilitados, usuarios bloqueados, y estos reportes se van a ir alimentando y me van a ir brindando información. De esa manera, el administrador cuando ingresa podría venir a la sección AD Reports y ejecutar el reporte de usuarios inactivos, pero acá ya los ve rápidamente. Dice, ¿sabes qué? Todos estos están bloqueados o están deshabilitados. Tocamos el número y automáticamente lo que va a hacer es llevarme al reporte que me obtiene ese resultado, que me devuelve ese valor, ¿sí? Y por lo tanto, vamos a poder hacer una gestión directa basada en ese indicador que me está mostrando en este momento, ¿sí? Ahí, a ver, vamos a ver, espera que se ejecute el reporte particularmente. Sí, ahí está cargando. Recuerden, para todos ustedes que están conectados en este momento, que lo que yo estoy usando es la demo online que está disponible para todos los usuarios. Pueden ingresar a demo.admanagerplus.com y ustedes van a poder hacer todas las tareas como las que yo he estado realizando en este momento. Esto me sirve para familiarizarme con la herramienta, para saber qué alcances tengo, qué cosas, qué reportes, pero obviamente esto no me sirve como una prueba de concepto. Es mucho mejor cuando yo voy a la sección de descarga, bajo el producto que es un trial por 30 días completamente funcional, es decir, no tiene ninguna limitación y ustedes van a poder conectarlo a su controlador de dominio. Si tienen uno de testing, mucho mejor. Si tienen uno de producción, hay que tener mucho cuidado con las tareas que van a realizar y con las pruebas, ¿sí? Pero en ese momento ustedes ya empiezan a encontrar, digamos, situaciones o cosas que probablemente en la administración que están haciendo ahora no las vieron, basando principalmente en los reportes. Es decir, que si ustedes van a probar directamente AD Manager con un servidor en producción, no vayan a la parte del management, vayan a la parte de los reportes y empiecen a sacar reportes y vean cómo está configurado su Active Directory, qué estructura tiene, qué cosas hay, cuántos usuarios tienen, en qué formato están, cuántos hay bloqueados, cuántos hay desactivados, cuántos hay que no se loguean hace un mes, por ejemplo, y que ya no deberían pertenecer a la organización. Ese tipo de situaciones es el punto clave al que nosotros enfocamos. Usen AD Manager para encontrar lo que tienen, para ver qué situaciones se les está pasando que no hayan sido consideradas. Así que los invito a que realicen este proceso. Y también los invito a que nos acompañen en el próximo webinar que tenemos programado, en donde vamos a pasar ya del management, vamos a pasar a la parte de auditoría, ¿sí? Así que el siguiente producto va a ser AD Audit, que lo vamos a estar viendo el próximo mes, si no me equivoco, el 23 de septiembre. Por acá está María, que nos puede ayudar a confirmar. Y en este momento nos quedan 12 minutos, con los cuales los vamos a destinar para todas las preguntas que nos han venido realizando. Durante el proceso del desarrollo del webinar tengo algunas preguntas por acá, como también aquellas que surjan en este momento y dudas que las vayan cargando. Muchas gracias, ahí me confirman exactamente, es el 23 de septiembre el siguiente webinar donde vamos a ver AD Audit específicamente, donde vamos a entrar a otra sección más detallada sobre la auditoría de las operaciones y también vamos a ver la auditoría del protocolo de autenticación. Cuando aplicaciones externas consumen el Active Directory, consumen la estructura para autenticarse en otros lados y ver situaciones más particulares. Así que vamos a destinar en este momento el tiempo para las preguntas. Así que, por favor, aquellos que tengan, las vamos gestionando en este momento. Bueno, acá nos preguntan sobre qué sistemas operativos es compatible AD Manager. En este caso, obviamente, la estructura, yo puedo tener un Windows 2003,
con la estructura de Active Directory funcionando, que la voy a poder monitorear con AD Manager. Puedo tener un 2008, como puedo tener un Windows 2012 actualmente, que son los sistemas operativos de Microsoft a nivel de servidores que tienen estos roles y que me permiten funcionar. Así que se estaría cubriendo cualquiera de estos sistemas operativos del 2003, que prácticamente ya desconozco si Microsoft ya lo puso como en un end of life, pero creo que ya estaba cerca de hacerlo porque la mayoría está trabajando con 2008 o 2012 ya directamente, ¿sí? Vamos a ver otra pregunta. Si los productos se instalan sobre el controlador de dominio, no es necesario, ¿sí? No es obligatorio. He visto instalaciones que lo han hecho por un tema de, digamos, de decisión propia de ellos, pero no es estrictamente necesario. Yo puedo elegir un servidor de aplicaciones, un servidor no necesariamente físico, puede ser también servidor virtual, que tenga, eso sí, un sistema operativo Windows, porque lo que vamos a hacer es operar con el Active Directory. Por lo tanto, estoy trabajando pura y exclusivamente con ambientes de Microsoft. Entonces puedo tener un servidor con AD Manager conectado, como vimos en Domain Settings, hacia el controlador de dominio o hacia varios controladores de dominio, leyendo su estructura y realizando operaciones, ¿sí? Recuerden tener en cuenta toda la parte que destinamos al inicio de Domain Settings respecto a ¿qué hago? ¿Opero con el mismo usuario de administración o hago una impersonificación o dejo que el mismo técnico sea quien, digamos, impacte las tareas que realice para que me queden en la auditoría? Todo eso va a depender de cómo ustedes lo quieran configurar, ¿sí? Vamos a ver alguna otra pregunta. Nos preguntan si para qué sirve la funcionalidad de Workflow que está dentro de la pestaña, de las pestañas de AD Manager. Lo pasé por arriba, es decir, no la mencioné, pero la podemos aclarar rápidamente, que yo tengo la posibilidad de que independientemente que a un técnico le di el privilegio de que solo pueda hacer este tipo de tareas, yo puedo decirle que además de hacer ese tipo de tareas, él tiene que pedir autorización antes de hacer esa tarea. Por esa razón, fíjense en que acá existen, digamos, 4 roles que me permiten definir un workflow. El solicitante puede ser el técnico, es decir, él tiene el privilegio para modificar la contraseña, pero no la va a poder hacer sino hasta que un revisor y un aprobador le den el OK. Y por último va a aparecer un ejecutor que puede ser otra persona, es decir, podrían ser 4 personas distintas. No siempre se da la situación de que yo pueda tener a 4 personas distintas para tener este workflow. Y por esa razón justo aparece acá que yo podría eliminar esto, por ejemplo, y decir que una vez que el solicitante cargó y alguien la aprobó, automáticamente ya se impacte. O muchas veces puedo tener el ejecutor como un paso más, pero el mismo solicitante se convierte en el ejecutor también, ¿sí? Es decir, esto es modificable, fíjense acá que primero activo cómo quiero el workflow y segundo defino cómo yo quiero que se maneje el workflow. Y después lo que van a tener que hacer los usuarios es, estando dentro de esta sección, fíjense que en la parte derecha dice crear una nueva solicitud, ¿sí? Y en el momento que se crea una nueva solicitud, es una solicitud de workflow, una solicitud que necesita aprobación, ¿sí? Por lo tanto, se ingresa acá y lo que van a ver es exactamente lo mismo que cuando yo voy a cargar un nuevo usuario. Me carga el mismo template, incluso puedo venir y cambiar algunos templates o definir cuál es el template que viene por defecto. Él hace toda la operación, le da en crear, pero no dice crear usuario, dice crear request. Y este request le va a llegar a un aprobador, que es aquel que va a estar definiendo si esto se aplica o no se aplica, dependiendo de lo que se haya cargado en la información, ¿sí? Así que esa es la funcionalidad puntual de lo que es el workflow. Y con eso sí estoy cubriendo todas las pestañas, digámoslo así, el AD Management, el AD Reports, AD Delegations, que es donde creo técnicos y le doy roles, el Workflow, que lo acabamos de explicar, la automatización de tareas. La pestaña Admin ya son para tratar temas de configuración propias de la herramienta, ¿sí? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien
Sí, por acá nos dicen que si es que se está grabando la sesión, sí, esta sesión está siendo grabada y al igual que en el anterior seminario, la van a tener disponible dentro de la página web, como también está ahora, que pueden verlo dentro del canal de YouTube, ¿sí? A ver, acá nos dicen en el apartado de la creación del usuario de manera automatizada. Ejemplo, la primera letra más el nombre más el primer apellido. Si ya hay un usuario utilizando esa combinación, ¿qué hace el AD Manager? En ese caso le va a dar un error porque cuando le dé clic en guardar, como ese nombre de usuario, es decir, el logo name no puede ser el mismo que el de otra persona, no le va a dejar pasar. Por lo tanto, él no va a poder modificar el logo name, ¿sí? Porque eso ya viene preconfigurado con un atributo. Lo que va a tener que hacer es modificar el first name y el last name, que esos son, digamos, el input para cargar el logo name. Por lo tanto, le tendrá que agregar alguna inicial o alguna letra o algo adicional que le permita separar a dos personas. Si tengo dos personas que se llaman Andrés Mendoza, a alguien le tendré que poner Andrés o Edison Andrés Mendoza en este caso, o algún otro criterio para que se arme de otra manera el logo name, ¿sí? Pero le va a dar un error por duplicación de, digamos, de un dato que ya existe y que no puede ser repetido, ¿sí? Esa sería la manera. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta. Les vuelvo a recordar a aquellos que probablemente se iniciaron un poquito más tarde, este es el segundo seminario del ciclo que estamos realizando, en donde ya directamente nos hemos enfocado en la operación de los productos. El primer seminario fue estrictamente para dar una introducción y ver la suite completa. El segundo seminario es el día de hoy de AD Manager. Tenemos un tercero donde vamos a ver AD Audit. Y el cuarto seminario, que ya sería septiembre, octubre directamente, estamos haciendo uno por mes, vamos a ver dos productos en conjunto. Vamos a ver Exchange Reporter y vamos a ver AD Self-Service. Y con eso cerramos las 4 herramientas que estamos mencionando dentro de este ciclo de webinarios. Y recuerden que cada uno de estos ciclos de seminarios va a ser también grabado y va a ser subido a la página web. El primero ya está disponible, ya lo pueden ver. Este también va a ser subido apenas ya tengamos, digamos, la edición completa y los subsiguientes van a ser de la misma manera. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. De todas maneras, recuerden que cualquier consulta adicional que tengan nos pueden escribir a los contactos que ustedes tienen. Así que tanto como les llegó la confirmación del seminario, como a sus partners locales, dependiendo del país en donde se encuentren, sea en países de Argentina, Chile o Colombia, México, incluso España, que son todos los países de habla hispana a los cuales estamos atacando este seminario. Vamos a cortar ahora, no tenemos más preguntas. Les agradezco mucho por su tiempo. Estamos, como les dije, invitándolos nuevamente a que nos acompañen en el resto del ciclo de los webinars que tenemos programados y será hasta el próximo mes donde nos vamos a ver con el siguiente webinar que vamos a estar realizando en conjunto. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.